Empezamos hoy el encuentro número 9 de política peronista, materia que es la teoría que explica el principio fundamental político peronista de la soberanía política. Materia que pertenece al apartado tercero del programa de la Escuela Superior Peronista, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Recordamos siempre el lema de esta materia. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Y continuamos hoy con el capítulo 5 de Política Peronista, que tiene por tema la Constitución Nacional Peronista del año 1949, en su segunda parte que vamos a compartir hoy con ustedes, con temas realmente valiosos. Pero antes vamos a recordar, como todos los encuentros, el esquema general de la doctrina peronista referida al principio fundamental político de la soberanía política, que implica respetar la soberanía de los ciudadanos en primera instancia, o sea, los derechos de los ciudadanos, los derechos que todo gobierno peronista debe garantizar para el ejercicio pleno de la personalidad de cada uno de los hombres y mujeres de nuestro país. Me refiero a la salud, a la educación, al trabajo, etcétera, a la vivienda. En segunda instancia, la soberanía política implica respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, que la vamos a ver mañana seguramente cuando veamos la democracia peronista. Y por último, respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Entonces, vimos ayer de la primera parte del capítulo 5, referido a la Constitución Nacional Peronista, o sea, el objeto y contenido de la Constitución, y el tema 2, la reforma constitucional peronista. Hoy veremos las cláusulas peronistas de la Constitución Nacional, o sea, el preámbulo de la primera parte y la segunda parte. Y hoy, analizando estos textos, tuve la feliz oportunidad de conocer dos textos de Perón, uno del 11 de enero de 1949, referido a este tema casualmente, y otro del 27, o sea, en el primero, el del 11 de enero, Perón explica el porqué y el para qué de cada una de las modificaciones que se hicieron en la Constitución Nacional. Y la del 27 de febrero es un discurso directamente ante los integrantes convencionales, o sea, ¿cómo que se llaman los convencionales, los que participaron en la convención de la modificación de la Constitución? Y vamos a ver entonces las cláusulas peronistas de la Constitución Nacional explicadas por el mismo Perón, en este discurso del 11 de enero, que yo recomiendo efusivamente su lectura, que todavía no está en mi página peronistakirchnerista.com, pero que la voy a poner a la brevedad, porque hoy los descubrí, estos dos discursos, en uno de los cuales, antes de que empecemos con estos temas, en el discurso del 11 de marzo, del 11 de enero del 49, entre otras cosas, Perón dice lo siguiente, teniendo en cuenta una experiencia que yo había tenido desde siempre cuando leía a Perón,
pero nunca había encontrado un texto que explicara con tanta claridad la costumbre de Perón de tomar a la Argentina, al país, como una sola unidad, como una sola organización, y que sobre todo en capítulo segundo y tercero de Conducción Política se ve muy claramente cuando él plantea sustituir a los caudillos, a los caciques y a los sectarios por una doctrina, una causa, un ideal que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. Y él habla siempre del conjunto del pueblo. Y en el discurso del 1 de diciembre del 47, ante los delegados del partido peronista, en el acto de su creación, también habla de que nada hay superior al interés del conjunto. Y nunca había leído un texto como el que voy a compartir ahora con ustedes, que es del 11 de enero de 1949. El movimiento peronista no es un partido político, no representa a una agrupación política, es un movimiento nacional. Esa ha sido la concepción básica. No somos, repito, un partido político. Somos un movimiento y como tal no representamos intereses sectarios ni partidarios. Representamos solo los intereses nacionales. Esa es nuestra orientación. Nuestro objetivo es, lisa y llanamente, lo que debe ser el objetivo de todas las naciones que luchan por la felicidad de sus hijos y por la grandeza de la patria. Nuestro movimiento como tal lo sintetizamos diciendo que el peronismo quiere poner en marcha y quiere realizar la conjunción de todas las fuerzas que amen a la patria. Segundo, de todas las fuerzas que se lancen hacia el futuro con una sola bandera, que es la bandera de los argentinos y las argentinas. Tercero, y con una sola intención, defender todo lo que labre la grandeza de la nación y oponerse a todo lo que la pueda esclavizar y la pueda empequeñecer. Quería compartir con ustedes este texto antes de empezar la explicación que nos va a dar Perón de por qué y para qué a las modificaciones a la ley, a la Constitución Nacional de 1949, y este texto que acabo de compartir con ustedes pertenece a todos los textos que vamos a ver ahora, en los que Perón nos explica los motivos de por qué se hicieron las modificaciones. Y muchas más que no figuran acá en lo que vamos a compartir hoy, pero sí están en el texto que yo les voy a poner en mi página peronistakirchnerista.com. Esos dos discursos, el del 11 de enero del 49 y el del 27 de enero del 49. Empezamos entonces con el tema 3 del capítulo 5 de Política Peronista. Las cláusulas peronistas de la Constitución Nacional. Los hombres y mujeres que realizaron la reforma constitucional cumplieron fielmente el mandato del pueblo, otro tema central en Perón y en Evita, el pueblo, el conjunto del pueblo, no un sector del pueblo, incluso cuando habla de los trabajadores, como va a hablar Evita, habla del conjunto de los trabajadores, porque el conjunto de los trabajadores constituyen una sola clase para Perón, o sea, todos y todas los argentinos. Una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan, los y las que trabajan. Entonces, los hombres y mujeres que realizaron la reforma constitucional cumplieron fielmente el mandato del pueblo. En la atmósfera solemne de la convención, nos decía Evita, flotaba la emoción de la patria entera, pero yo sentí en ella la presencia de los descamisados, de esa inmensa fuerza que tantas veces se agitó jubilosa alrededor del líder y de mí misma, y cuya mano generosa tantas veces
estrechamos. En ellos pensé cuando se produjo el histórico momento que les devuelve sus derechos y los ampara de aquí en adelante, en sus anhelos de justicia y bienestar, pensando que la Constitución iba, como debía haber sido, iba a durar muchísimo tiempo. Esto lo dijo Evita el 21 de enero del 49. El pueblo fue una vez más, en este como en todos los acontecimientos políticos peronistas, el centro de gravedad de la acción. A diferencia de lo sucedido en 1853, en 1949 no serían intelectuales europeizantes los que decidieron de qué países se importarían instituciones para gobernar la nación, porque a diferencia de 1853, Perón quiso que la reforma del 49 se preparara mirando hacia adentro y no hacia afuera de nuestras fronteras. Nosotros, nos decía él mismo el 11, en este discurso que yo les mencioné, el 11 de enero del 49, nos decía: nosotros, depositarios de la confianza del pueblo, vamos a encarar la reforma de la Constitución, poniendo en ello el asesoramiento y la sabiduría de los hombres y mujeres dedicados a la Constitución, pero, por sobre todas las cosas, buscando interpretar política y fielmente a nuestro pueblo, que nos ha confiado un mandato que observa y de cuyas consecuencias saldrá una reforma de la Constitución que pesará sobre ellos quizá durante muchos siglos. Era el anhelo del general Perón. Esta es la esencia de la reforma peronista. Es necesario dictar una constitución argentina para los argentinos y las argentinas. Y ello solo podría lograrse si se concretaban en ella todos los anhelos y aspiraciones populares y se desechaban todos los elementos espurios o ajenos a nuestra tradición nacional. En esta Constitución nosotros tenemos que interpretar lo que el pueblo viene apoyando desde hace largo tiempo en distintas ocasiones electorales y no electorales. Interpretar siempre, siempre, siempre los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. Siempre, siempre. Nosotros sabemos perfectamente, sigue el general diciendo, perfectamente bien qué quiere el pueblo y tenemos que reducirnos a cumplir nuestro mandato en forma solemne, sencilla, sincera y leal, realizando exclusivamente lo que el pueblo desea, porque ese es nuestro mandato, porque para eso nos han elegido y porque esa será la responsabilidad que pese en el futuro sobre nuestras conciencias y sobre nuestras espaldas, porque este hombre tenía conciencia, no como los que nos gobernaron estos últimos 4 años de 2015 a 2019. Antes de examinar en detalle las reformas introducidas en 1949, conviene determinar en general el criterio con que las mismas fueron preparadas, y son las razones que da Perón en este discurso que yo les mencioné del 11 de enero del 49. Nos decía el general: encaramos la reforma de la Constitución introduciendo en ella las modificaciones de fondo que corresponde a los cambios provocados por la nueva doctrina surgida en la Argentina, y nada más, sin segundas intenciones, con la mayor sinceridad y la mayor lealtad, que es lo menos que la República puede exigir de nosotros. Y sigue: contiene así esta Constitución el mínimo de reformas, respeta la tradición, además mantiene las formas institucionales y políticas, no las altera en lo más mínimo y reforma especialmente
todo cuanto se refiere al sistema económico y al sistema social, que era lo que realmente para Perón estaba desquiciado y sigue estando desquiciado. En julio de 2020, sigue estando desquiciado. Y nos va a costar mucho tiempo volverlo a normalizar. Lo demás queda en la Constitución tal cual está. Al hacer estas modificaciones y proponerlas, añade Perón, el partido peronista cree haber interpretado el mandato que el pueblo le ha conferido. Creemos que entrar en otro orden de modificaciones de fondo sería ir más allá del mandato que hemos recibido, y omitir alguna de estas reformas de fondo indicaría habernos quedado demasiado cortos en el mandato popular de que somos depositarios. Por esa razón, creemos que en el límite de la prudencia y de la armonía en que este orden de trabajo debe realizarse, estamos a un justo punto de perfecto equilibrio. Armonía y equilibrio, lo que Perón ha buscado siempre, siempre. Realizar estas reformas satisfará sin duda alguna los anhelos del pueblo, permanentemente buscando la satisfacción de los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo, no de un sector del pueblo, del conjunto del pueblo. Por eso el peronismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del conjunto del pueblo y la grandeza de la nación, la felicidad de todos y cada uno de los argentinos y argentinas y la grandeza de la nación tomada en su totalidad. Otro texto del mismo discurso del 11 de enero. Y vamos a ver ahora, explicadas por el mismo Perón, como les decía, las distintas modificaciones que se realizaron en la Constitución de 1949. Respetamos totalmente el texto del preámbulo, dice el general. Solamente añadimos a continuación de la parte que dice: para todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, lo siguiente: ratificando la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y después agrega, estaría de más que yo explicase por qué agregamos esto. Es una nueva concepción que está no solamente en la mente, sino en el corazón de todos los argentinos y argentinas, como aspiración suprema de la nación, asegurando con esto todos los beneficios de la paz social, la verdadera libertad del pueblo argentino y de los argentinos al asegurar que somos económicamente libres, y lo más sagrado de la nacionalidad, que es su soberanía, al declarar que queremos y anhelamos ser políticamente soberanos. También en el discurso del 11. Además, se han agregado los términos promover la cultura nacional. Y miren qué importante este tema. Promover la cultura nacional, porque para Perón la primera condición o la primera tarea que implica la justicia social es elevar la cultura del pueblo, elevar la cultura del pueblo, porque sin un pueblo culto, sin un pueblo con conciencia política, sin organización política y sin personalidad política, no es pueblo sino masa, y la masa la llevan de las narices, como dice también Cristina. Además, se han agregado los términos promover la cultura nacional entre los objetivos perseguidos por la Constitución. Se incluye expresamente este propósito, ya que la defensa integral de lo argentino debe necesariamente comprenderlo. Las formas de infiltración y dominación imperialista adquieren modernamente modalidades más sutiles y se extienden al orden cultural, y por lo tanto la creación de una cultura nacional contribuye a configurar la unión espiritual del pueblo
y es elemento activo en la educación y convivencia de los hombres y mujeres. Miren ustedes si hubiéramos hecho caso a estas aseveraciones de Perón y de los primeros peronistas. ¿Qué importancia le atribuía Perón a la cultura y sobre todo a la cultura popular? Porque después en el modelo argentino, en su última obra, nos va a decir: o utilizamos la política de la fuerza, o somos capaces de crear la fuerza necesaria, o sea, la organización necesaria, el poder popular necesario, o creamos la fuerza necesaria para llevar adelante una política. O usamos la política de la fuerza, o creamos la fuerza necesaria para llevar adelante una política. Entonces vamos a ver las modificaciones en la primera parte de la Constitución de 1949. El general Perón se tomó el trabajo de explicar personalmente, como le decía recién, las principales reformas introducidas en la Constitución Nacional. Seguiremos pues sus palabras del 11 de enero. Desde luego solamente cito las cuestiones de fondo, porque hay otras de forma que se entienden fácilmente. En el artículo 14, a continuación de trabajar y ejercer toda industria lícita, nosotros agregamos y útil para conformarlo con nuestra concepción económica. A los derechos de navegar, comerciar, peticionar las autoridades, agregamos la libertad de reunirse como derecho, que no estaba consignada en el texto de la Constitución de 1853, aunque en la realidad y en los hechos este derecho existe. Pero como los liberales y neoliberales no querían las reuniones ni las organizaciones del pueblo, Perón puso en la Constitución este agregado, digamos, la libertad de reunirse. Hemos querido darle carácter constitucional al derecho de reunirse que tienen los ciudadanos y ciudadanas dentro de la República. Agregamos además lo más fundamental de esta primera parte de la reforma constitucional, declarando derechos especiales dentro de la Constitución. Derechos especiales de la Constitución. Decíamos recién, compartiendo con ustedes el esquema general de la doctrina peronista referida al principio fundamental político, que la primera es respetar los derechos de los ciudadanos. Después, y en esto está declarando derechos especiales dentro de la Constitución, los derechos de los ciudadanos. Y vamos a ver, este es un asunto que ya vibra desde hace tiempo en la conciencia del pueblo argentino, y su explicación es bien simple, como deben ser simples estas cuestiones que se hacen con sinceridad y con buena voluntad. Se había sostenido hasta ahora que todos los argentinos son iguales ante la ley, y se creyó asegurar esa igualdad dando a cada uno la libertad de proceder por su libertad y contra la libertad de los demás, en nombre de una igualdad que desde ese momento resultaba desigualdad. Desigualdad. Y sigue el general: creo yo que esa igualdad frente a la ley ha de estar condicionada a las posibilidades de su realización en la realidad, compensando las debilidades naturales de un sector con derechos que lo pongan a cubierto contra todo avance de los otros sectores de mayor influencia o de mayor poder económico. Los derechos que siempre ha establecido el peronismo. El derecho, por esta razón que explica el general acá, es mentira que somos todos iguales en la realidad. De ello surge la necesidad de equilibrar las actuales desigualdades económicas con derechos mínimos, para que el hombre o la mujer no estén sometidos a abusos de otro sector
de otros sectores más poderosos e influyentes. Esa es la razón fundamental de instituir dentro de nuestra Constitución derechos mínimos que aseguren la imposibilidad de la repetición de un fenómeno natural en nuestros tiempos. 2 puntos. La explotación del hombre por el hombre. La explotación del hombre por el hombre, sin tener como compensación un derecho que le asegure un mínimo de felicidad a que es merecedor desde el momento en que vive dentro de una sociedad organizada. Eso ha traído la incorporación de los derechos especiales del trabajador y la trabajadora. A los derechos del trabajador han sido agregados los de la familia. En nuestra sociedad, si hay algo importante, es precisamente la conservación y defensa de la familia, que es la verdadera célula de la nación. Por eso hemos querido que el Estado se preocupe especialmente de la conservación de esa institución tan importante de la sociedad, protegiéndola y amparándola y creando también un fondo o un capital familiar para su defensa económica. ¡Qué grande, Dios santo! Con respecto a los derechos de la ancianidad, ya los antiguos griegos y romanos establecieron las bases sobre las que una sociedad descansa cuando los valores morales necesarios para el respeto y la consideración hacia los ancianos. Tenemos que volver al respeto y la consideración a que la ancianidad tiene derecho, que es uno de los principios fundamentales en que se sustenta la moral de todas las sociedades y de todos los pueblos, y yo agregaría de todos los tiempos. En cuanto a los derechos de la educación y la cultura, derecho a la educación y la cultura, su incorporación al texto constitucional obedece a la profunda trascendencia que el justicialismo atribuye a la educación y elevación espiritual del pueblo y de la niñez argentina. Un artículo nuevo que se agrega a los anteriores, referente al disfrute de los derechos ciudadanos, establece lo siguiente: el Estado no reconoce libertad para atentar contra la libertad. Repito, el Estado no reconoce libertad para atentar contra la libertad. Esta norma se entiende sin perjuicio del derecho individual de emisión del pensamiento dentro del terreno doctrinal, sometido únicamente a las prescripciones de la ley. El Estado no reconoce organizaciones nacionales o internacionales, cualesquiera que sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades individuales reconocidas en esta Constitución o atentatorios al sistema democrático en que ésta se inspira. Quienes pertenezcan a cualquiera de las organizaciones aludidas no podrán desempeñar funciones públicas en ninguno de los poderes del Estado. Quedan prohibidos la organización y el funcionamiento de milicias o agrupaciones similares que no sean las del Estado, así como el uso público de uniformes, símbolos o distintivos de organizaciones cuyos fines prohíben esta Constitución o las leyes de la nación. Esto, señores, hace al fondo mismo de la defensa de nuestra organización como nación y como pueblo. Permitir la existencia de organismos de disociación, de anarquía y de destrucción dentro de nuestra democracia sería no crearle al Estado las autodefensas indispensables. En esto, la organización institucional, como la biológica, ha de tener sus autodefensas, o si no, trabaja por su propia destrucción. Eso es lo que ha querido incorporarse, un instrumento automático de defensa propia de nuestra Constitución y de nuestra organización jurídica e institucional.
todo este texto también del 11 de enero. Otro agregado a este artículo 18 es el que se refiere a la incorporación del derecho de habeas corpus, no instituido en la anterior Constitución. Ese párrafo final del artículo dice así: todo habitante podrá interponer por sí o por intermedio de sus parientes o amigos recurso de habeas corpus ante la autoridad judicial competente para que se investiguen la causa y el procedimiento de cualquier restricción o amenaza a la libertad de su persona. El tribunal hará comparecer al recurrente y, comprobada en forma sumaria la violación, hará cesar inmediatamente la restricción o la amenaza. En el artículo 23, que establece que en caso de alteración del orden público o de ataque exterior, el presidente de la República o el Congreso pueden declarar el estado de sitio, tiene sus inconvenientes porque el estado de sitio suspende sistemáticamente todas las garantías constitucionales. Pueden presentarse numerosas situaciones en que no sea necesario suspender todas esas garantías sin suspender momentáneamente o atenuar alguna de ellas en casos de alteración del orden o fenómenos locales, etc. Por esa razón, en este capítulo hemos creado otro estado. Podrá declararse asimismo el estado de prevención y alarma en caso de alteración del orden público que amenace perturbar el normal desenvolvimiento de la vida o las actividades primordiales de la población. Y sigue. Una ley determinará los efectos jurídicos de tal medida, pero esta no suspenderá, sino que limitará transitoriamente las garantías constitucionales en la medida que sea indispensable. Con referencia a las personas, los poderes del presidente se reducirán a detenerlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio por un término no mayor de 30 días. El estado de sitio es una medida demasiado grave y una lesión demasiado profunda a las garantías constitucionales, que en algunas ocasiones no es necesario utilizar. En cambio, el estado de prevención y alarma es una gradación menor que no infiere una lesión tan prolongada ni tan grave a los derechos constitucionales y permite, en muchos casos, evitar que la perturbación sea grande sin necesidad de echar mano a la suspensión total de las garantías constitucionales. Ello es una prueba de respeto a las garantías y a los derechos que la Constitución asigna y que nosotros queremos poner en juego dentro del orden constitucional. Y sigue el general. En cuanto a la reforma de la Constitución, se agregó en el artículo respectivo la siguiente cláusula. Una ley especial establecerá las sanciones para quienes de cualquier manera preconizaren o difundieren métodos o sistemas mediante los cuales, por el empleo de la violencia, se propongan suprimir o cambiar la Constitución o alguno de sus principios básicos, y a quienes organizaren, constituyeren, dirigieren o formaren parte de una asociación o entidad que tenga como objetivo visible u oculto alcanzar algunas de dichas finalidades. Se trata, comenta el general, de una defensa más de la Constitución. No se puede aceptar que impunemente el Estado permita la organización o la realización de una acción para destruir violentamente una Constitución que debe ser establecida y mantenida por la voluntad unánime de la nación. Esto es simplemente un organismo o una disposición de autodefensa de la propia Constitución. Vamos a ver la segunda parte de la Constitución, algunos temas de la segunda parte de la Constitución explicados por el mismo general Perón.
Las reformas introducidas en la segunda parte de la Constitución, menos numerosas, tienden a perfeccionar y equilibrar la estructura gubernativa establecida por la Constitución del 53, de 1853. El general Perón explicaba las principales en los siguientes términos. El artículo 42 se refiere a la duración del mandato de los diputados nacionales. El sistema actual nos lleva a un sinnúmero de elecciones más o menos intercaladas que mantienen en movimiento permanente a la República, haciendo que casi todos los años tengamos que realizar elecciones generales o parciales. Yo he hecho un cálculo de lo que cuestan a la República todas esas elecciones, en el que me he quedado completamente corto, porque he considerado solo los gastos oficiales sin tener en cuenta los de propaganda, de movimiento y de acción, que también sustraen al trabajo una cantidad de hombres o mujeres y ocasionan a la República un inmenso desgaste. Tenemos que reducir al mínimo las elecciones. Por esa razón hemos establecido que la duración del mandato de los diputados sea de 6 años, para que coincida su elección con la del presidente, y se renueven por mitades a partir de la primera legislatura así constituida. De esta manera, entre un mandato presidencial y otro habrá solamente una elección intermedia, en la que se harán coincidir los comicios para diputados, senadores y todos los demás, para que no haya tantas elecciones. Es un ahorro extraordinario para la República en todo orden. Se ha suprimido además el sistema denominado de elección indirecta para la designación del presidente y vicepresidente de la Nación. La elección indirecta desaparece de la Constitución argentina por inocua e inoperante. No tiene razón de ser. La elección es directa y por simple mayoría de sufragios. En cuanto a las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, se ha introducido la siguiente disposición. Cada una de las cámaras puede solicitar al Poder Ejecutivo los informes que estime convenientes respecto a las cuestiones de competencia de dichas cámaras. El Poder Ejecutivo podrá optar entre contestar el informe por escrito, hacerlo personalmente su titular o enviar a uno de sus ministros para que informe verbalmente. Esto le impone la misma dignidad de los poderes. Es inaceptable que el poder llame a personas subordinadas a otro poder en forma directa. Eso es origen de controversias y de encontrones entre un poder y otro que tenemos que evitar. Los poderes están vinculados por sus jefes y si algún informe ha de pedírsele al Poder Ejecutivo, se le debe pedir a él, que es el presidente. Los ministros no son el Poder Ejecutivo, sino secretarios de Estado. Todo esto el 11 de enero. Una de las reformas constitucionales más importantes permite la reelección presidencial, ásperamente combatida por la oposición, que no, mientras estuviera Perón no iban a ganar nunca más. Es, sin embargo, una de las más necesarias y está apoyada en fundamentos inconmovibles. El sistema anterior, que impedía la reelección, la reelección inmediata del ciudadano que desempeñaba la presidencia de la nación, involucraba una innegable restricción a la voluntad popular y por consiguiente al sistema democrático de gobierno. Claro que sí. Se limitaba en efecto la libertad de decisión popular en materia tan importante mediante una prohibición que ningún argumento justificaba, sino solamente interrumpir los gobiernos populares, que son los únicos que el pueblo reelige en forma permanente. Además, el viejo sistema, que nunca fue adoptado por las naciones más grandes y adelantadas del mundo, podía significar en un momento dado
restar al país la posibilidad de contar con un gobernante de reconocidas y excepcionales condiciones y ocasionar de esta manera un irreparable daño a la nación, como nos ha pasado también con Cristina. Y cuando se realizó la reforma constitucional, la Argentina se encontraba precisamente frente a esa circunstancia, sin duda vigorosamente presente en el ánimo de los constituyentes cuando propiciaron la reforma que comentamos. Numerosas otras reformas introdujo la Convención Nacional Constituyente de 1949. Ellas rigen desde entonces la vida argentina y su trascendencia se acrecienta a medida que el tiempo va, no solo consolidando la obra de los constituyentes, sino también destacando con nítidos perfiles la oportunidad, la prudencia y la sabiduría de la reforma peronista. Y como les decía, en este discurso del 11 de enero, Perón hace un análisis de todas las reformas que se introdujeron en la Constitución de 1949, explicadas por él mismo. El carácter de este manual nos impide entrar en el análisis detenido de toda la obra de la Convención Constituyente Peronista, por lo cual debemos dejar al patriotismo y al fervor peronista de los lectores la tarea de profundizar el conocimiento de nuestra Constitución Nacional. Como les decía recién, en el discurso del 11 de enero están todas las reformas explicadas por el mismo general don Juan Domingo Perón. Y con esta, compañeras y compañeros, terminamos el capítulo 5 referido a la Constitución peronista de 1949. Muy buenas noches a todos y a todas. A seguir cuidándose, que es la mejor forma de cuidarnos todos. Y muy buenas noches a todas, a todos y a todes.